Bueno, buenas tardes nuevamente. Soy Mario Ruffer y en esta segunda sesión que comparto con ustedes vamos a trabajar sobre este tema que titulé Memorias, Patrimonios Pasados, Reflexiones Postcoloniales. Un poco en la descripción que hice de la sesión, dije que esta sesión trabaja sobre la importancia del pasado y la memoria como recurso poético y político. ¿Quién necesita del pasado y por qué? De algún modo me hago eco en estas preguntas retóricas de la famosa pieza del historiador indio Dipesh Chakrabarty, que de algún modo inaugura una serie de reflexiones sobre el pasado, la historia, la memoria y los estudios postcoloniales, que es ese famoso artículo, El postcolonialismo y el artilugio de la historia, quien habla en nombre de los pasados indios. Sin embargo, la clase pasada hablamos sobre archivo, campo, tiempo, y esta sesión, sobre memoria y pasado. Y ustedes preguntaron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el pasado? ¿Por qué la memoria? Y yo, quizás en la mejor tradición, no sé si en la mejor, pero bueno, en la vieja tradición inaugurada por Renan, seguida por Hayden White, y que termina quizás en los estudios postcoloniales y decoloniales con algunas salvedades cruciales, sostengo en efecto que el pasado y la administración del pasado es un elemento crucial para asegurar una política de la gubernamentalidad en el presente. Que no se trata simplemente de pelear por el registro, los nombres, las historias verdaderas o no, la pluralidad de historias. De hecho, creo que ahí hay un peligro importante en pensar que simplemente porque defendemos la pluralidad de las historias estamos defendiendo algo que podría llegar a horadar algunos de los elementos más fuertes que tienen que ver con la connivencia entre la gestión del pasado y del tiempo en general y las pragmáticas del poder. En este sentido, creo que, por un lado, diría dos cosas que ustedes un poco pueden ver en el texto, La memoria como profanación y como pérdida, que tuvieron o que leerán si no lo leyeron todavía. Dos cosas. Una, que un binarismo que tenemos que atacar sin dudas y que sigue siendo y que ha sido ya quizás mucho más trabajado que el segundo que voy a nombrar, es la distinción entre memoria e historia. Sin embargo, en la distinción entre memoria e historia creo que hay algunos problemas básicos cuando nos referimos a su aparente estatuto de verosimilitud o su aparente estatuto epistemológico. Supuestamente, la historia tendría, grosso modo, digamos, tendría que ver, si nos detuviéramos, sin ir muy lejos, no nos vamos a ir a Ranke ni a las epistemologías más positivistas, sino quizás a quien desde una sociología particular del conocimiento inauguró una forma de entender la escritura de la historia, que fue Michel de Certeau, que planteó, creo yo, una de las cosas, quizás una de las bases más importantes, se aleja de esta discusión más científica sobre si la historia fue verdad o no fue verdad, y dice, bueno, la historia en realidad de lo que trata es de trabajar sobre el tiempo, por supuesto, pero con reglas de operación que son definidas por una comunidad. El punto aquí es, por supuesto, cuáles son esas reglas de operación. Esas reglas de operación tienen que ver con el archivo, lo que discutimos en la clase pasada. Tienen que ver con la autorización y el poder de autorización, consignación y ley que tiene ese archivo. Y todo aquello que queda fuera de ese espacio, que no entra dentro de esas reglas de operación, aparecería aparentemente en el lugar muy legítimo, quizás desde la antropología, de, rituales para trabajar sobre el tiempo, formas comunitarias de hacer memoria, pero que de alguna u otra manera justamente están amparadas por unos saberes específicos, porque el estatuto histórico controlado por la nación, por el Estado y por el archivo ha quedado intacto. Y yo creo que ese es uno de los puntos cruciales que desde los estudios postcoloniales, decoloniales, etc., deberíamos poder
sino atacar, por lo menos problematizar. Hablemos de memoria. Si hablamos de memoria, no puedo hacer en 15 minutos que va a durar este video un repaso, digamos, por las teorías cruciales sobre la memoria, que además son muchas veces contradictorias entre sí, que tienen bemoles importantes que hay que destacar, pero algo que me parece importante es que uno podría distinguir entre una tradición más bien psicologista de la memoria, psicologista, digamos, que diría, bueno, la memoria es una facultad, es una facultad del ser humano que de alguna u otra manera registra en su, como una facultad de su propia conciencia, registra operaciones temporales. Las registra en distintos planos. La relación entre memoria e inconsciente es un elemento bastante complejo que algunas teorías de la memoria han trabajado. El punto aquí es, y claro, esta va a ser una de las discusiones centrales de estas tensiones psicologistas, estas teorías, psicologistas de la memoria con la historia. El punto es que en este espacio las teorías de la memoria dirán, bueno, nosotros no vamos a hablar de memoria sin meternos en el plano de su relación con la verdad, ni en el plano ético, ni en el plano epistemológico. Porque eso le corresponde de alguna u otra manera a la historia. Primer problema. Porque si la historia lo que hace es trabajar con una noción de archivo que tiene a su cargo, digamos, estas diatribas entre consignación, autoridad y ley que trabajamos la clase pasada, o sea, esto es, si el archivo está de plano y, digamos, a priori seleccionado, recortado y retrabajado, entonces la verdad tiene su costo. Y ese costo, entre comillas, que tiene la verdad es un costo político. Hay ciertas cosas que deberán permanecer en secreto en el arconte del archivo y en el arconte de la historia. Y sin embargo, la memoria desde ese lugar, desde el lugar que acabo de describir como facultad, no podría, lo digo en condicional claramente, horadar el estatuto de la objetividad histórica porque no tiene las credenciales epistemológicas para hacerlo. Luego aparece la idea de una memoria como deber social. Esto es, existiría una necesidad de trabajar con la noción de memoria en tanto y en cuanto hay ciertos elementos del quehacer político y de la propia historia política que deben ser una y otra vez recordados por instituciones públicas que están más allá del registro de la historia. Y entonces ahí la memoria adquiere ese lugar tan caro y que ha sido parte de mi trabajo durante mucho tiempo, de muchísimos académicos y no académicos también, que es la noción de memoria pública. O sea, hay una disputa en el espacio público por qué debe ser recordado, reiterado, trabajado como deber social de memoria. Yo diría quizás un deber social de memoria que a veces se asemeja bastante al deber sociopolítico de no olvido. Un poco lo que plantea Milan Kundera en el libro de la risa y el olvido. Aquí, digamos, hay algo que es indiscutible, sí, la esfera pública se tiene que hacer cargo de eso que llamamos memoria pública. Ahora, aparecen preguntas similares a la producción de historia desde el espacio del historiador. ¿Quién es el legítimo para hablar? El legítimo, la legítima, los legítimos para hablar en el espacio público y por quiénes. ¿Cómo se dirime eso? ¿Cómo fue posible, por ejemplo, en Argentina, para nombrar un caso que he trabajado, hablar sobre los desaparecidos, los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, por ejemplo, entre el 76 y el 83, esto que hablé justamente el otro día en la sesión anterior sobre el movimiento indígena que irrumpe en el palco y además fue un acto simbólico
en términos de haber interrumpido el ritual de paso creado por el Estado en el que se cede un espacio que había sido centro clandestino de detención a los movimientos de derechos humanos, y el movimiento indígena lo interrumpe ese ritual y dice: momento, nosotros no fuimos convocados, pero queremos estar ahí. Y por supuesto, no son escuchados, ¿no? ¿Cuál es la disputa por los actores, entonces, también en esta apertura del sentido de oportunidad, cuando el Estado dice: ok, también hablemos de memoria? ¿Qué pasa y cuáles son los elementos que también tienen que entrar en tensión justamente para demostrar que ni la historia ni tampoco estos espacios nuevos de memoria son capaces de articular un espacio, un sentido de oportunidad para diferentes actores? Y al final yo quisiera hablar un poquito sobre una tercera, habría miles, pero sobre un tercer punto que a mí me parece crucial y que yo lo plantearía del siguiente modo. No me gustan las teorías psicologistas de la memoria para hablar desde un punto de vista decolonial o postcolonial. No me parece que den cuenta del todo de los problemas políticos. Tampoco creo que la memoria como un espacio de institucionalidad en el espacio público o incluso de apropiación de ese espacio de lo público sea necesariamente o que solucione necesariamente las ausencias, los silencios y aquellos lenguajes de la memoria que son hechos fracasar, o sea, que son necesariamente hechos permanecer en secreto por los distintos poderes instituidos, sino que creo, en definitiva, que tenemos cada vez más que trabajar con la noción de memoria como una decisión, y una decisión política. Se decide hacer memoria. Se decide hacer memoria y se decide registrar esas particularidades de la memoria de una manera muy sintomática, siempre. Entonces, de alguna u otra manera, para esta clase lo que yo quisiera es que de alguna u otra forma problematizáramos estos elementos que para mí son cruciales. Desde este lugar, desde la idea de plantear a la memoria como una decisión. Voy a plantear dos cosas que no están en los textos porque me parecen importantes. Dos autores y dos perspectivas que para mí fueron cruciales para entender este punto que estoy diciendo aquí. Por un lado, Michel de Certeau, que ya lo nombré, pero que en su... no en la escritura de la historia, sino en la invención de lo cotidiano, el tomo 1, plantea una cosa fundamental. Dice: deberíamos entender cada vez más a la memoria como una ocasión. No como aquello que registra lo que se vivenció, lo que se experimentó, sino como una ocasión para horadar aquello que no está dicho, como una ocasión para abrir el lenguaje de la política. Y como toda acción de ocasión, aparece y desaparece también. La memoria, dirá de Certeau, cuando se trata de una apuesta política para el cambio, no debería ser un espacio de permanencia y de fijeza. Ese lugar ya lo tiene la historia. Lo dejo ahí, sé que es una advertencia o una observación polémica, que puede ser polémica, pero que creo que tenemos que pensar un poco por lo que aparece en el texto que comparto con ustedes. Y la segunda es la visión de Héctor Schmuckler, un filósofo argentino, que bueno, además es padre de un hijo detenido desaparecido en la última dictadura militar, y que en un bello texto llamado Memoria y Subversión, que aparece en un libro que se llama Memorias y Política, que coordina Carmen de la Pesa en la editorial Prometeo de Buenos Aires. En ese texto, una pieza, un ensayo pequeño, Héctor Schmuckler plantea una cosa que a mí me parece fundamental y plantea lo siguiente. La pregunta por la memoria
no debería ser ¿qué pasó? La pregunta por la memoria debería ser siempre ¿cómo fue posible? Quiero decir, da vuelta de algún modo la idea de que la memoria está hecha para registrar y para de alguna manera condensar, catalogar y entrar en el espacio de llenar aquellos acontecimientos de los que la historia no habla, o problematizarlos, o refrendarlos, o rellenarlos. Y Schmuckler dirá, no. Se trata de otro tipo de pregunta. La pregunta que nos tenemos que hacer, en todo caso, es ¿cómo fue posible? Y claro, cuando nos hacemos la pregunta de cómo fue posible una matanza, un genocidio, los genocidios que no dejan de suceder, los etnocidios que no dejan de suceder, los ecocidios que no dejan de suceder, cuando nos hacemos cargo de esa pregunta, el elemento parece muy claro y tiene que ver con que generalmente las preguntas que hemos dado son incompletas. Y que una de las cosas, por ejemplo, que, como yo planteo en varios de los textos, de los que no quiere hablar la nación, de los que no quiere hablar la historia nacional, cuando se habla de la dictadura, por ejemplo, en la Argentina, y aparecen los indígenas diciendo, oigan, nosotros queremos un espacio ahí, justamente porque somos los primeros desaparecidos en la larga duración, de lo que no quiere hablar la historia, de lo que no quiere problematizar la historia, es, por ejemplo, la continuidad ininterrumpida de la conquista como estructura de dominación. Pero para eso necesitamos otra teoría de la memoria, que pueda horadar una formalización de la historia diferente. Dicho esto, creo que una de las cosas que planteo, por eso les pedí la lectura de Funes el Memorioso también, que ustedes podrán decir, bueno, ¿y ese cuento qué? Es un cuento corto de Jorge Luis Borges, que habló muy poco, bueno, literalmente habló muy poco de política, pero en realidad estaba todo el tiempo hablando. Pero en realidad tiene que ver con algo que adelanto en el texto yo, pero que me parece una lectura interesantísima en ese cuento y que tiene que ver con esta cosa de, ojo, con pensar que el acto de hacer memoria siempre es un acto celebrable o un acto políticamente potente. Yo planteo en el texto una cosa muy clara, creo, probablemente, no sé, espero que les sea más o menos clara, y que tiene que ver con esta duda que me surge a mí cuando empiezo a hacer trabajo sobre los museos comunitarios y entornos comunitarios de memoria, y el Estado mexicano redobla la apuesta y dice, hablemos de patrimonio. De patrimonio. Y todas las comunidades van a tener derecho a armar su museo siempre y cuando se hable de patrimonio. Esto es sustraer la vertiente de alguna otra forma de conexiones posibles surrealistas, de conexiones peligrosas que es difícil establecer. Por ejemplo, lo que hace claramente el movimiento indígena argentino que acabo de plantear, ¿no? Que es difícil establecer si uno hace un museo y objetiva la memoria en la pieza, la herencia, lo que queda, lo que se puede mostrar. Terminar de hablar de la memoria ya no como una experiencia, sino como un resto de cultura, como una reliquia. Y ahí entonces aparece la segunda cosa que me parece fundamental problematizar. Primero había dicho la relación entre memoria e historia. Ahora digo la relación entre historia y cultura. Una de las cosas fundamentales que creo que queda más o menos pendiente en el texto de resolver, en el texto que ustedes tienen que leer, es la distinción entre sociedades de historia y sociedades de cultura. En esta vertiente de la nación multicultural, las sociedades de historia siguen estando separadas de las sociedades de cultura. Aparentemente, todos pueden hablar de la cultura propia, todos podríamos hablar de diferentes maneras de concebir el tiempo, la memoria, pero la historia sigue siendo una y está definida y defendida por el Estado Nacional. Entonces me parece que esta diatriba o esta triangulación entre historia, memoria y cultura es de amplísimo cuidado para los estudios postcoloniales, porque lo que tenemos que poder hacer es descolonizar esas tres nociones y fijarnos en cuánto de
eurocentrismo y cuánto de legislativo hay en quienes hacen historia, quienes hacen memoria y quienes tienen, no hacen, tienen cultura. En este sentido, el texto de Funes del Memorioso de Borges me parece importante porque plantea una cosa clave para mí a estas alturas, y es la idea de que hay quienes tienen y recuerdan todo el archivo del mundo, todos los acontecimientos, todos los detalles, pero ese hecho nos hace imposible pensar. Nos es imposible pensar y sobre todo pensar de otro modo. Abstraer y generalizar es algo sumamente importante y es una labor que no puede ser solamente la de recordar. Esa abstracción es la que está en manos aún, diría yo, de las disciplinas cruciales como la historia. Ese poder de abstracción es el que, de alguna u otra manera, tenemos que poder recuperar desde abajo para proponer una manera diferente de concebir la administración y la gestión del pasado para que todo el tiempo sea resignificado y el tiempo presente adquiera, de alguna u otra manera, el viso de un tiempo inhóspito, sumamente problemático, pero también abierto al cambio y a la experiencia, que de alguna u otra manera es lo único que nos va a garantizar la apertura de futuro. Bueno, los dejo con estas inquietudes y con las lecturas del texto y espero que les sean útiles. En cualquier caso, están los foros también de consulta. Buenas tardes.